El restaurante La Cantina de los Remedios bullía de actividad aquella noche de mayo. Las luces cálidas iluminaban el ambiente festivo decorado con coloridos alebrijes y papel picado, mientras el aroma de los chiles toreados y el tequila flotaba en el aire. Para Lucía Hernández, de 24 años, era una noche más de trabajo como mesera en uno de los restaurantes más emblemáticos de la colonia Roma en Ciudad de México. «Lucía, necesito que atiendas la mesa VIP esta noche», le dijo Rodrigo, el 100% gerente, con una expresión seria que revelaba la importancia de la tarea. Ella asintió mientras se ajustaba el delantal negro sobre su uniforme tradicional. Su rostro, de facciones indígenas y ojos profundos, reflejaba determinación. No era la primera vez que atendía a clientes importantes, aunque nunca imaginó quién cruzaría la puerta esa noche. «¿Quiénes son?», preguntó recogiendo su largo cabello negro en una coleta. «Carlos Rivera y su equipo. Acaban de terminar un concierto en el Auditorio Nacional y reservaron el área privada», respondió Rodrigo, bajando la voz. «Nada puede salir mal. ¿Entendido?». El nombre resonó en la mente de Lucía. Carlos Rivera, el famoso cantante mexicano que había conquistado escenarios internacionales, cuyas canciones ella misma tarareaba mientras limpiaba mesas. El mismo artista cuyo último álbum escuchaba cada noche antes de dormir, después de sus clases nocturnas en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudiaba canto con una beca parcial. A las 11:30 de la noche, la puerta principal se abrió. Un grupo de personas entró acompañado por discretos guardaespaldas. En el centro, Carlos Rivera, con su característica sonrisa y porte elegante, vestido con un traje azul marino que contrastaba con el ambiente casual del lugar. El restaurante entero pareció contener la respiración por un momento. Lucía se acercó a la mesa con profesionalismo, aunque su corazón latía con fuerza. Colocó los menús sobre la mesa y se presentó con una voz que intentaba ocultar su nerviosismo. «Buenas noches, bienvenidos a la Cantina de los Remedios. Mi nombre es Lucía y seré su mesera esta noche». Carlos apenas levantó la mirada, absorto en una conversación con su manager sobre los detalles del concierto que acababan de ofrecer. El resto de la mesa, compuesta por músicos, productores y algunos amigos cercanos, conversaban animadamente sobre el éxito del espectáculo. «Tráenos una ronda de margaritas para todos y luego tomaremos la orden», indicó una mujer que parecía ser la asistente personal del cantante. Lucía se apresuró a cumplir con el pedido. Mientras preparaba las bebidas en la barra, no podía evitar mirar de reojo hacia la mesa. Carlos Rivera había sido su inspiración para estudiar música. Sus canciones la habían acompañado en los momentos más difíciles, cuando trabajaba doble turno para poder pagar la renta del pequeño apartamento que compartía con su hermana menor y su madre enferma. Con una bandeja llena de margaritas, Lucía regresó a la mesa. El lugar estaba cada vez más concurrido, y algunos fans ya habían notado la presencia del cantante, creando un ambiente de expectación. Mientras servía las bebidas con cuidado, escuchó fragmentos de la conversación. «El próximo álbum tiene que superar todas las expectativas», decía Carlos con un tono exigente. «No puedo permitirme un tropiezo ahora que estamos negociando la gira europea». Lucía colocó la última copa frente a Carlos justo cuando un grupo de admiradores se acercó a la mesa contigua. En ese momento, un joven chocó accidentalmente contra ella, haciendo que perdiera el equilibrio. La margarita que sostenía se derramó directamente sobre el traje de Carlos Rivera, empapando la costosa tela azul con el líquido helado. El silencio fue instantáneo y abrumador. «¿Qué demonios te pasa?», exclamó Carlos, levantándose, de golpe mientras el tequila goteaba por su traje. «¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Es que no puedes hacer bien tu trabajo?». El rostro de Lucía palideció mientras intentaba remediar la situación con servilletas. «Lo siento mucho, señor Rivera. Fue un accidente. Alguien me empujó y... siempre hay excusas». La interrumpió Carlos, elevando la voz lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escucharlo. «Este traje es un Armani exclusivo.
¿Crees que con tu sueldo de mesera podrías pagarlo? ¿Sabes siquiera lo que es la excelencia en el trabajo? Cada palabra era como una bofetada para Lucía. Los comensales observaban la escena, algunos grabando, disimuladamente con sus teléfonos. El gerente se acercó rápidamente, disculpándose profusamente mientras Carlos continuaba su diatriba. La gente como tú nunca entiende lo que significa el profesionalismo, añadió Carlos con desdén. Por esto nunca llegarás a nada en la vida, quedándote en la mediocridad, tropezando con los demás. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero mantuvo la cabeza alta. En ese momento, la humillación pública contrastaba cruelmente con la admiración que durante años había sentido por aquel hombre cuya música la había inspirado a perseguir sus sueños. Señor Rivera, dijo finalmente Lucía, con una voz tranquila y digna que sorprendió a todos los presentes. Entiendo su frustración, pero fue un accidente. Le aseguro que el restaurante cubrirá cualquier gasto de limpieza para su traje. Carlos la miró con sorpresa, como si no esperara una respuesta tan compuesta. Eso no cambia nada, replicó, aunque con menos intensidad. Quiero hablar con el dueño de este lugar. Esta incompetencia es inaceptable. Mientras el gerente intentaba calmar la situación, Lucía se retiró hacia la cocina con la poca dignidad que le quedaba. Una vez allí, lejos de las miradas de los comensales, se permitió soltar una lágrima silenciosa. No por la humillación, sino por el desencanto. El ídolo musical que alguna vez había admirado resultó ser muy diferente al hombre que ella había imaginado a través de sus canciones. Lo que Lucía no sabía es que aquel incidente, capturado en varios teléfonos móviles, comenzaría a circular en las redes sociales esa misma noche, desencadenando una serie de eventos que cambiarían para siempre tanto su vida como la del famoso cantante. La luz del amanecer se filtraba por la ventana del pequeño apartamento en la colonia Doctores, cuando Lucía despertó. Sus ojos, hinchados de haber llorado hasta quedarse dormida, tardaron un momento en adaptarse a la claridad. El recuerdo de la noche anterior seguía fresco en su memoria como una herida abierta. ¿Estás bien, hermana?, preguntó Elena, su hermana menor de 17 años, asomándose a la habitación con preocupación en el rostro. Te escuché llorar anoche. Lucía se incorporó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo fue un mal día en el trabajo, respondió, omitiendo los detalles. ¿Cómo está mamá? Igual, le di su medicina a tiempo, contestó Elena sentándose en el borde de la cama. Pero no me cambies el tema. Vi lo que pasó, Lucía. Está en todas partes. Elena le mostró su teléfono. En la pantalla, un video, titulado Carlos Rivera humilla a mesera inocente, acumulaba ya más de 2 millones de visualizaciones. Lucía sintió que el estómago se le revolvía al verse en la pantalla, con la bandeja de bebidas, el momento exacto del accidente, y luego, las palabras crueles de Carlos Rivera resonando en el restaurante. Dios mío, murmuró cubriéndose el rostro con las manos. Pero entonces, el video continuaba. Mostraba su respuesta serena, su postura digna frente a la humillación. Los comentarios bajo el video la sorprendieron. Esa chica tiene más clase en su dedo meñique que Rivera en todo su cuerpo. ¿Quién se cree que es? ¿Así trata a la gente que trabaja para ganarse la vida honradamente? La mesera manejó eso con una dignidad impresionante. Respect. El teléfono de Lucía comenzó a sonar insistentemente. Mensajes de compañeros, del conservatorio, llamadas perdidas de amigas, notificaciones de solicitudes de amistad en redes sociales de personas que nunca había conocido. Rodrigo también llamó, añadió Elena con cautela. Dijo que no fueras hoy al restaurante, que te tomes unos días. La sangre de Lucía se heló. ¿Me despidieron?, preguntó con un hilo de voz. No, se apresuró a aclarar Elena. Dijo que hay periodistas rondando el lugar y que es mejor que no te expongas, te pagará los días igual. Lucía suspiró aliviada. Aquel trabajo era fundamental para mantener a flote a su pequeña familia. Su madre enferma con lupus,
su hermana estudiante de preparatoria y ella misma con sus estudios de música. La mañana transcurrió en una extraña calma. Lucía preparó el desayuno para su madre, revisó sus medicamentos y luego se sentó frente a su viejo piano de pared, regalo de un profesor que había creído en su talento. Sus dedos acariciaron las teclas gastadas, comenzando a tocar suavemente una melodía que había compuesto hace tiempo. La música siempre había sido su refugio, su forma de procesar las emociones. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, en una lujosa residencia de Polanco, Carlos Rivera desayunaba solo en su terraza cuando su publicista, Mariana Ochoa, entró como un torbellino. ¿Has visto lo que está pasando?, preguntó sin saludar, colocando su tablet frente a él. Las redes están ardiendo, Carlos. La prensa ya tiene titulares como La cara oculta de Carlos Rivera y De ídolo a villano en una noche. Carlos dejó su taza de café y tomó el dispositivo, desplazándose por los titulares y comentarios. Su rostro, usualmente calmado y calculado, frente a las crisis, iba transformándose en una máscara de preocupación. Fue solo un maldito traje, murmuró más para sí mismo que para Mariana. Estaba cansado después del concierto. Cualquiera hubiera reaccionado así. No, Carlos, no cualquiera, respondió Mariana con firmeza. Y definitivamente, no alguien cuya imagen pública se ha construido sobre valores como la humildad y el respeto. Llevas años hablando de tus orígenes humildes, de cómo nunca olvidaste de dónde vienes, y ahora, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Carlos pasó una mano por su cabello perfectamente arreglado, descomponiéndolo ligeramente. ¿Qué tan malo es? 3 marcas han pausado negociaciones para patrocinios. Tu entrevista en Buenos Días México de mañana ha sido cancelada, supuestamente por problemas de agenda. Y las ventas de entradas para tu próximo concierto en Guadalajara han disminuido, notablemente desde anoche. Carlos se levantó bruscamente de la mesa caminando hacia el borde de la terraza. Desde allí podía contemplar el skyline de la Ciudad de México, la misma ciudad que lo había visto crecer, luchar y finalmente triunfar. Un éxito que ahora parecía tambalearse por un momento de arrogancia. Necesitamos controlar esto, dijo, finalmente. ¿Qué propones? Un comunicado de disculpa inmediato. Sincero, sin excusas, y contactar a la mesera. Ofrecerle compensación económica. ¿Sabes quién es? Lucía Hernández, 24 años. Trabaja en el restaurante para mantenerse a sí misma, a su hermana menor y a su madre enferma. Estudia en el Conservatorio Nacional de Música, beca parcial. Una historia perfecta para la prensa. La chica humilde y talentosa humillada por la estrella arrogante. Carlos enarcó una ceja sorprendido por la eficiencia de Mariana. ¿Cómo sabes todo eso? Es mi trabajo saberlo, respondió ella secamente. También sé que es cantante. Bastante buena según sus profesores. Ironías de la vida, ¿no? Siempre has dicho que quieres apoyar a nuevos talentos. El comentario mordaz de Mariana golpeó a Carlos más de lo que esperaba. Se quedó en silencio contemplando la ciudad, recordando sus propios inicios, las puertas cerradas, los desprecios, los trabajos que había tenido que hacer para sobrevivir mientras perseguía su sueño. Redacta el comunicado, dijo finalmente, pero no menciones ninguna compensación económica. Carlos, necesitamos... No, la interrumpió con firmeza. Si vamos a arreglar esto, lo haremos bien. Quiero conocerla personalmente, disculparme cara a cara. ¿Estás seguro? Los medios podrían verlo como un truco publicitario. No me importa cómo lo vean. Es lo correcto. Mientras tanto, Lucía había salido por primera vez de su apartamento desde el incidente, necesitando comprar medicinas para su madre. Llevaba gafas oscuras y el cabello recogido bajo una gorra, intentando pasar desapercibida. Aún así, en la farmacia notó las miradas y los cuchicheos. Una señora mayor incluso se le acercó. «Eres tú, ¿verdad? La chica del video», le dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Mi nieta me lo mostró».
Quiero que sepas que manejaste esa situación con una gracia que pocas personas tienen. Lucía, sorprendida por el comentario, solo pudo asentir y murmurar un tímido «gracias». Al salir de la farmacia, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «¿Señorita Hernández?», preguntó una voz femenina y profesional. «Mi nombre es Mariana Ochoa, publicista de Carlos Rivera. El señor Rivera desea reunirse con usted para ofrecerle personalmente sus disculpas por lo ocurrido». Lucía se detuvo en seco en medio de la acera, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Su mente voló inmediatamente a la noche anterior, al rostro desdeñoso de Carlos, a sus palabras hirientes. Luego pensó en sus años de admiración por su música, en las letras que la habían inspirado, en la decepción que había sentido al descubrir la persona detrás del artista. «No estoy interesada», respondió con una calma que la sorprendió, incluso a ella misma. «Agradezco la intención, pero prefiero dejarlo así. Señorita Hernández, entiendo su posición, pero... No lo entiende». La interrumpió Lucía, sintiendo una fuerza interior que pocas veces había experimentado. «No necesito sus disculpas para seguir adelante, y definitivamente no quiero ser parte de una estrategia para limpiar su imagen. Que tenga un buen día». Colgó antes de que Mariana pudiera responder, guardó el teléfono y continuó caminando hacia su casa. Por primera vez desde el incidente, se sentía en control. La humillación ya no pesaba tanto en sus hombros. En su lugar, había una extraña sensación de poder, de haber recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido: su voz. Lo que Lucía no sabía era que su negativa a aceptar las disculpas del famoso cantante solo había aumentado el interés mediático en la historia, y que Carlos Rivera, acostumbrado a que todo el mundo accediera a sus deseos, había quedado intrigado y desconcertado por su respuesta. Aquella mesera que había derramado una bebida sobre su costoso traje se había convertido, sin proponérselo, en un enigma que el cantante sentía una inexplicable necesidad de resolver. 2 semanas habían pasado desde el incidente, pero sus efectos seguían reverberando como ondas en un estanque. Los titulares sobre la mesera y la estrella comenzaban a disminuir, pero el daño a la imagen de Carlos Rivera persistía. Sus redes sociales, antes llenas de comentarios de admiración, ahora mostraban mensajes de decepción. Las ventas de 1990, su último sencillo, habían caído significativamente, y su equipo estaba en estado de crisis permanente. Carlos se encontraba en el estudio de grabación en Coyoacán, intentando concentrarse en una nueva canción. La melodía estaba ahí, pero las palabras se le escapaban. Frustrado se quitó los auriculares y salió al pequeño patio interior del estudio. «Llevamos 3 horas con esto y no avanzamos», le dijo a Javier, su productor musical y amigo de años. «No logro conectar con la canción». Javier, un hombre de 50 años con canas prematuras y ojos perspicaces, lo observó detenidamente. «No es la canción, Carlos. Eres tú. Desde lo que pasó con esa chica estás diferente». Carlos se pasó una mano por el rostro, cansado de que todo volviera al mismo punto. «Ya me disculpé públicamente. Doné a esa fundación para músicos emergentes. ¿Qué más puedo hacer? Quizás. El problema es que tus disculpas sonaron a comunicado de prensa, no a palabras sinceras», respondió Javier con la franqueza que solo los viejos amigos pueden permitirse. «¿Y la donación? Bueno, parece comprar tu salida del problema». Carlos miró a su amigo con sorpresa. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta crudeza. «Intenté disculparme personalmente, pero ella se negó a verme». «¿Y te sorprende? La humillaste frente a todo el mundo». Javier hizo una pausa. «Sabes, me recuerdas a mí mismo hace 20 años, cuando el éxito comenzó a subirme a la cabeza». Carlos desvió la mirada hacia el cielo, donde nubes grises amenazaban con lluvia, reflejando su estado de ánimo. «No soy ese tipo de persona, Javier», murmuró. «No sé qué me pasó esa noche. Quizás sí eres ese tipo de persona, pero nunca tuviste que enfrentarlo», respondió Javier.
El éxito no cambia a las personas, Carlos. Solo les da el poder de ser quienes realmente son. Las palabras de Javier calaron hondo. Carlos recordó sus inicios, las palabras de su abuela antes de morir. Cuando llegues a la cima, no olvides mirar hacia abajo para recordar de dónde vienes. ¿Era posible que hubiera olvidado esa lección tan fundamental? Necesito aire, dijo finalmente. Continuamos mañana. Salió del estudio sin rumbo fijo, con una gorra y gafas oscuras como único disfraz. Caminó por las calles coloridas de Coyoacán, dejándose llevar por sus pies. La tarde caía y las primeras gotas de lluvia comenzaban a mojar el pavimento cuando, buscando refugio, entró en un pequeño café llamado El Rincón del Trova. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto decoradas con fotografías en blanco y negro de músicos legendarios. Apenas una docena de mesas, casi todas ocupadas por estudiantes con sus laptops o parejas conversando en voz baja. Carlos se sentó en un rincón apartado, agradeciendo que nadie pareciera reconocerlo. Una mesera se acercó y tomó su orden. Un café americano. Mientras esperaba, notó un pequeño escenario al fondo del local, con un micrófono y un piano. Digital. Un cartel anunciaba: Noche de micrófono abierto. Hoy desde las 7 p.m. Su teléfono vibró con mensajes de Mariana preguntando dónde estaba. Los ignoró. Por primera vez en meses, quizás años, sentía una extraña libertad en ser simplemente un cliente anónimo en un café cualquiera. A las 7 en punto, las luces del local bajaron ligeramente y un hombre mayor con una guitarra subió al escenario, presentándose como el anfitrión de la noche. Después de interpretar una canción de Silvio Rodríguez, comenzó a llamar a los participantes inscritos. Carlos observaba con genuino interés. Algunos eran claramente aficionados, otros mostraban talento prometedor. Había algo refrescante en esa autenticidad, en esa música interpretada sin presiones comerciales, sin expectativas de éxito masivo, solo por el puro placer de compartir arte. Y ahora con ustedes, una voz que comienza a hacerse notar en nuestras noches de micrófono abierto. Un aplauso para Lucía. El corazón de Carlos dio un vuelco al escuchar el nombre. No podía ser. Y sin embargo, cuando la figura femenina subió al escenario, la reconoció al instante. Era ella, la mesera del restaurante, Lucía Hernández. Vestía sencillamente, con jeans, una blusa blanca y el pelo negro suelto sobre los hombros. Se sentó frente al piano digital sin notar su presencia entre el público. Sus dedos acariciaron las teclas con familiaridad y comenzó a tocar una melodía que Carlos no reconoció. Entonces, su voz llenó el espacio. Era una voz clara, con un timbre único, que navegaba entre notas con una precisión que delataba años de estudio formal, pero también con una emoción que no se aprende en ninguna academia. La canción hablaba de resiliencia, de encontrar fuerza en los momentos de fragilidad, de transformar las heridas en arte. Carlos se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada, no solo por la coincidencia de encontrarla allí, sino porque genuinamente lo había cautivado su talento. Cuando la canción terminó, se encontró aplaudiendo con el resto del público que respondió con entusiasmo. «Gracias», dijo Lucía, con una tímida sonrisa. Esa canción se llama Dignidad, y la compuse recientemente después de una experiencia personal. Algunas risas cómplices se escucharon en el café. Carlos comprendió que muchos allí conocían su historia, sabían quién era ella y lo que había pasado. Se hundió ligeramente en su asiento, agradeciendo la penumbra del local. Lucía interpretó una canción más, esta vez una versión personalizada de un clásico de Natalia Lafourcade, y luego bajó del escenario entre aplausos. Carlos la observó dirigirse a una mesa donde la esperaban dos amigas. Por su mente pasaron 1000 pensamientos. Debería irse, antes de ser reconocido. Debería acercarse y disculparse. Debería hacer como si nada hubiera pasado, pero antes de que pudiera decidir, el destino intervino. Un grupo de jóvenes entró ruidosamente al café, y uno de ellos lo reconoció.
Miren quién está ahí. Es Carlos Rivera. Las miradas se volvieron hacia él. Vio la expresión sorprendida de Lucía cuando sus ojos se encontraron a través del local. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse entre ellos. Contra todo pronóstico, Carlos no intentó escabullirse. Se levantó, saludó cortésmente con un gesto y luego, para sorpresa de todos, se dirigió hacia el escenario. El anfitrión, desconcertado por esta aparición inesperada, le cedió el micrófono. «Buenas noches», dijo Carlos con una voz que intentaba encontrar su habitual seguridad. «No estaba planeado que estuviera aquí esta noche. El destino o quizás la lluvia me trajo a este lugar». El público guardaba un silencio expectante. Carlos podía sentir la mirada intensa de Lucía clavada en él. «Acabo de escuchar a una artista extraordinaria interpretar una canción llamada Dignidad», continuó. «Y me ha recordado algo que, me avergüenza decir, había olvidado en el camino». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Muchos de ustedes probablemente vieron un video donde yo no actué con la dignidad que espero de mí mismo. Esta noche, quisiera interpretar una canción que escribí hace muchos años, cuando apenas comenzaba, sobre mantener la humildad y no olvidar nuestras raíces». Se sentó al piano y comenzó a tocar Recuérdame así, una de sus primeras composiciones que había quedado fuera de sus álbumes comerciales, una pieza honesta y vulnerable sobre el miedo a que el éxito cambiara su esencia. Mientras cantaba, sus ojos se encontraron nuevamente con los de Lucía. No había en ellos la admiración de una fan, ni el rencor de alguien que había sido lastimado. Había algo más complejo, una evaluación cautelosa, una curiosidad contenida. Al terminar la canción, los aplausos fueron cálidos pero contenidos. Carlos agradeció y bajó del escenario, consciente de que muchos seguían observándolo. Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, caminó directamente hacia la mesa de Lucía. «Disculpa la interrupción», dijo cuando llegó frente a ella. «Solo quería decirte que tu interpretación fue extraordinaria». Las amigas de Lucía intercambiaron miradas nerviosas. Ella, sin embargo, mantuvo la compostura. «Gracias», respondió con sencillez. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carlos tomó aire. «También quería disculparme personalmente por lo que sucedió en el restaurante. Mi comportamiento fue inexcusable». Lucía lo miró directamente a los ojos por primera vez, evaluándolo. «¿Te estás disculpando porque realmente lo sientes o porque te afectó profesionalmente?» La pregunta, directa y honesta, tomó a Carlos por sorpresa. En el pasado hubiera respondido con indignación o una respuesta evasiva. Pero algo había cambiado en él durante estas semanas. Ambas cosas serían ciertas, admitió. Pero estar aquí, escucharte cantar, me ha hecho darme cuenta de que he estado perdiéndome de la verdadera música por estar demasiado ocupado siendo Carlos Rivera, la estrella. La sinceridad de su respuesta pareció desarmar ligeramente a Lucía. «Tu canción también fue bonita», concedió ella. «No la conocía. Pocos la conocen. No encajaba con la imagen comercial», respondió él con una media sonrisa, un nuevo silencio, menos tenso que el anterior. «En fin, no quiero seguir interrumpiendo tu noche», dijo Carlos finalmente. «Solo quería decirte eso, y que tienes un talento excepcional». Se dio media vuelta para marcharse, pero la voz de Lucía lo detuvo. «¿Quieres sentarte?» Carlos se volvió, sorprendido. Las amigas de Lucía parecían igualmente atónitas. «¿Estás segura?» Lucía asintió. «Solo por un café. No significa que te haya perdonado completamente». «Me parece justo», respondió Carlos, tomando asiento. «Con ellos». Lo que comenzó como una conversación tensa y medida, fue transformándose gradualmente en un intercambio genuino sobre música, sobre el conservatorio donde estudiaba Lucía, sobre los inicios de Carlos, sobre los desafíos de la industria. Las amigas de Lucía eventualmente se despidieron dejándolos solos, inmersos en una conversación que ninguno de los dos había anticipado. La lluvia había cesado cuando el café anunció su cierre. Habían pasado casi 3 horas.
Tengo que irme, dijo Lucía recogiendo su pequeña mochila. Mi madre necesita su medicamento a las 11. Carlos asintió, repentinamente consciente de lo poco que sabía sobre la vida cotidiana de personas como ella, con responsabilidades familiares que no podían postergarse por una conversación interesante. Te acompaño a buscar un taxi, ofreció. Mientras caminaban juntos por las calles húmedas de Coyoacán, Carlos sintió una extraña sensación de normalidad que hacía tiempo no experimentaba. No era Carlos Rivera el cantante famoso, sino simplemente un hombre caminando con una mujer después de una noche de conversación. Estuve pensando, dijo cuando llegaron a la avenida principal. Hay una canción en la que estoy trabajando. No logro que funcione. Después de escucharte esta noche, creo que quizás podrías ayudarme con ella. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Por qué yo? Porque tienes una honestidad en tu forma de componer que yo he perdido. Respondió con sinceridad. Y porque creo que sería una buena forma de enmendar mi error, no con palabras o donaciones, sino con música, colaborando como iguales. Lucía guardó silencio, considerando la propuesta. Un taxi se detuvo frente a ellos. Dame tu teléfono, dijo finalmente. Carlos se lo entregó, desconcertado. Ella ingresó su número. No prometo nada, aclaró, devolviéndole el teléfono. Pero puedes llamarme para hablar de esa canción. Con esas palabras subió al taxi y se alejó, dejando a Carlos de pie en la acera con una sensación que tardó en identificar: esperanza. No la esperanza de salvar su imagen pública o su carrera, sino la esperanza más simple y fundamental de poder redimirse a través de lo único que siempre había importado realmente: la música. Mientras caminaba de regreso al estudio, comprendió que aquel encuentro casual podría ser el comienzo de algo importante. No sabía exactamente qué, pero sentía que los caminos que se habían cruzado esa noche ya no volverían a separarse del todo. El estudio de grabación en las afueras de Miro, la Ciudad de México, era un oasis de tranquilidad alejado del ruido mediático. Carlos había elegido este lugar discreto, propiedad de su amigo Javier, para trabajar en su nuevo material lejos de miradas indiscretas. Ubicado en un terreno amplio con vistas a los volcanes, el lugar combinaba tecnología de punta con un ambiente relajado que invitaba a la creatividad. Eran las 11 de la mañana cuando el taxi que transportaba a Lucía atravesó el portón de entrada. Observó con asombro la propiedad mientras el vehículo avanzaba por el camino de tierra hacia la construcción principal. A pesar de su aparente sencillez exterior, Lucía sabía que estaba entrando a un mundo al que pocas personas tenían acceso. «Llegamos, señorita», anunció el taxista deteniéndose frente a la entrada. Lucía pagó la tarifa que Carlos había insistido en cubrir y descendió con su guitarra al hombro y una pequeña mochila. 3 días habían pasado desde su encuentro en el café, y después de varias llamadas telefónicas donde discutieron aspectos musicales, Carlos la había invitado finalmente al estudio. Solo para probar algunas ideas, le había dicho. Sin compromisos, sin presiones. A pesar de la aparente casualidad de la invitación, Lucía no era ingenua. Sabía que esta oportunidad era extraordinaria para cualquier músico emergente. También sabía que pondría a prueba su integridad. ¿Estaba realmente lista para colaborar con el hombre que la había humillado públicamente? La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Javier, a quien Carlos le había descrito como el mejor productor de México y el más brutalmente honesto, la recibió con una sonrisa amable. «Tú debes ser Lucía», dijo extendiendo su mano. «Carlos nos ha hablado mucho de ti. Pasa, por favor». El interior era una perfecta combinación de funcionalidad y confort. Equipos de grabación de última generación convivían con sofás desgastados y arte local en las paredes. Carlos estaba sentado frente a un piano, tocando suavemente una melodía que detuvo al verla entrar. «Llegaste», dijo, levantándose para saludarla. Había una mezcla de alivio y nerviosismo en su voz que Lucía no esperaba. «Gracias por venir. Gracias por la invitación», respondió ella, manteniendo cierta formalidad.
Se produjo un momento de silencio incómodo que Javier rompió con naturalidad. ¿Te gustaría conocer el estudio antes de comenzar?, preguntó a Lucía. El recorrido por las instalaciones ayudó a disipar la tensión inicial. Lucía observaba cada detalle con ojos profesionales y curiosos, haciendo preguntas técnicas que demostraban su conocimiento y pasión por la música. Carlos la observaba interactuar con Javier, sorprendido por su seguridad en un ambiente que podría haber sido intimidante. Nunca había estado en un estudio así, admitió Lucía cuando regresaron a la sala principal. En el conservatorio tenemos buen equipo, pero esto está a otro nivel. Es un privilegio al que pocos tienen acceso, reconoció Carlos. Y es algo que a veces damos por sentado quienes llevamos tiempo en la industria. Aquella frase, dicha con genuina reflexión, marcó el tono de la jornada. No era una disculpa explícita, pero Lucía percibió en ella la conciencia de los privilegios que separaban sus realidades. Bueno, ¿qué tal si nos cuentas más sobre esa canción? ¿Que no logras terminar?, propuso Lucía, dejando su guitarra sobre un soporte y tomando asiento. Carlos se sentó frente al piano nuevamente. Se llama Máscaras. La comencé hace meses, antes de lo que pasó entre nosotros. Sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, produciendo una melodía melancólica pero con cierta fuerza contenida. La letra hablaba sobre las diferentes caras que mostramos al mundo, sobre la persona pública versus la privada, sobre perderse a uno mismo en el proceso de convertirse en lo que otros esperan. Cuando terminó de interpretar el fragmento que tenía, completo, miró a Lucía expectante. Tiene potencial, dijo ella después de un momento, pero suena contenida, como si tuvieras miedo de lo que pueda revelar de ti. La observación, directa y certera, tomó a Carlos por sorpresa. Eso es exactamente lo que le dije, intervino Javier con una sonrisa. Me gusta esta chica, no tiene filtro. No pretendía ser tan directa, se disculpó Lucía. No, está bien, respondió Carlos. Es precisamente por eso que quería tu opinión. Todos a mi alrededor están demasiado acostumbrados a decirme lo que quiero oír, Javier. Soltó una carcajada. Excepto yo, ingrato. El comentario rompió definitivamente el hielo, y los tres rieron. Carlos volvió a tocar el fragmento, esta vez improvisando variaciones. ¿Qué pasaría si cambiamos el enfoque?, sugirió Lucía. En lugar de hablar de las máscaras que uso, habla de las máscaras que nos ponemos. Hazla universal, no solo personal. Tomó su guitarra y comenzó a tocar una variación del tema, añadiendo acordes que transformaban sutilmente el tono de la pieza, haciéndola más inclusiva, más dialogante. Carlos la observaba con creciente admiración. No solo tenía un oído excepcional, sino también la capacidad de transformar algo personal en universal, sin perder profundidad. Las horas pasaron volando mientras trabajaban en la canción. Javier iba y venía, aportando sugerencias técnicas, pero dándoles el espacio para desarrollar su dinámica creativa. A media tarde, cuando decidieron tomar un descanso, la canción ya tenía una forma completamente nueva. En la terraza exterior, mientras compartían un almuerzo tardío, la conversación fluyó hacia terrenos más personales. ¿Por qué el conservatorio?, preguntó Carlos. Con tu talento podrías haber intentado el camino comercial directamente. Lucía revolvió su ensalada considerando la respuesta. Mi abuela era maestra de música clásica. Desde niña me inculcó el amor por la técnica, por la disciplina, del instrumento, explicó. Además, sinceramente, el camino comercial requiere conexiones, dinero, tiempo, cosas que no tenía. Una beca para el conservatorio era mi única opción real. Y sin embargo, tus composiciones no suenan a música académica. Porque la música que escucho, la que me emociona, viene de todas partes. La formación clásica me dio herramientas, pero lo que quiero expresar, eso viene de la vida misma. Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. Era algo que él mismo había experimentado en sus inicios,
antes de que las presiones comerciales comenzaran a influir en sus decisiones creativas. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿Cuándo sentiste que empezabas a usar una máscara, como dice tu canción? La pregunta, formulada sin malicia pero con interés genuino, hizo que Carlos reflexionara. Probablemente después de mi segundo álbum, respondió con honestidad. El primero fue pura pasión, puras ganas. Pero cuando comenzó el éxito real, todo cambió. De repente había expectativas, había una imagen que mantener, había miedo a decepcionar. ¿Miedo? Lucía parecía sorprendida. Pero lo tienes, todo. Fama, dinero, reconocimiento y terror constante a perderlo todo, completó él. A que descubran que no soy tan especial, que no merezco todo esto. Lucía guardó silencio, procesando esta faceta vulnerable del hombre que semanas atrás la había tratado con tanta arrogancia. Supongo que por eso reaccionaste así aquella noche, dijo finalmente. El miedo a parecer débil te hizo actuar con una dureza que no era necesaria. Carlos la miró, impresionado por su perspicacia. No lo estoy justificando, añadió ella rápidamente. Solo intentando entenderlo. No busco justificación, respondió él. Lo que hice fue inexcusable y lo reconozco. Pero sí, tienes razón. Hay algo en mantener esa imagen de perfección que te va alejando de tu humanidad. La tarde avanzaba mientras la conversación profundizaba, saltando entre lo profesional y lo personal con naturalidad. Cuando volvieron al estudio, la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran el cantante famoso y la mesera humillada, sino dos músicos explorando posibilidades creativas, aprendiendo el uno del otro. Cerca de las 8 de la noche, tenían una primera versión grabada de Máscaras. La voz de Carlos se entrelazaba con la de Lucía en armonías que potenciaban el mensaje de la canción. Javier, sentado frente a la consola, los observaba con una sonrisa de satisfacción. Esto es oro puro, declaró cuando terminaron la última toma. Tienen una química musical innegable. Lucía y Carlos intercambiaron una mirada de complicidad. Ambos lo habían sentido durante la grabación. Esa conexión especial que trasciende las palabras, ese diálogo musical donde dos almas se reconocen, más allá de las circunstancias. Deberíamos incluirla en el álbum, dijo Carlos de repente. Y me gustaría que fuera una colaboración oficial. Tu nombre junto al mío. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? No tienes que hacerlo. ¿Para compensarme o...? No es por eso, la interrumpió él. Es porque la canción solo funciona así, contigo. Y porque sería un desperdicio no compartir tu talento con el mundo. Javier asintió, apoyando la idea. La industria necesita voces como la tuya, Lucía. Auténticas, con algo que decir. Lucía se quedó en silencio. La oferta era tentadora, pero no podía evitar preguntarse si estaba siendo utilizada como parte de una estrategia de relaciones públicas. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, respondió Carlos. Sin presiones. Mientras Javier guardaba las grabaciones del día, Carlos acompañó a Lucía hasta la entrada donde un taxi ya la esperaba. Gracias por hoy, dijo él. Independientemente de lo que decidas sobre la colaboración, me has ayudado a reconectar con algo que había perdido. ¿El qué? La honestidad musical, el crear sin miedo a las consecuencias. Lucía asintió entendiendo perfectamente a qué se refería. Te llamaré cuando haya tomado una decisión, prometió, entrando al taxi. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, Lucía repasó mentalmente los eventos del día. Había ido con cautela, con sus reservas justificadas, pero debía admitir que la experiencia había superado cualquier expectativa, no solo por la oportunidad profesional, sino por el proceso mismo de creación compartida, por esa vulnerabilidad mutua que habían experimentado a través de la música. Su teléfono sonó con un mensaje de Elena. ¿Cómo fue todo? ¿El famoso Carlos Rivera sigue siendo un cretino? Lucía sonrió antes de responder,
Es complicado, te cuento cuando llegue, y realmente lo era. Complicado reconocer que la persona que te ha herido también puede mostrarte una faceta completamente diferente. Complicado separar la oportunidad profesional de los sentimientos personales. Complicado determinar dónde terminaba la estrategia y dónde comenzaba la genuina redención. Mientras tanto, en el estudio, Carlos escuchaba nuevamente la grabación. La voz de Lucía, clara y emotiva, complementaba la suya de una manera que ninguna colaboración anterior había logrado. Había algo especial allí, algo que trascendía el incidente que los había unido, algo que podría transformar no solo su imagen pública, sino su propia relación con la música. Es buena, comentó Javier, sirviéndose un whisky. No solo como cantante, sino como persona. No se deja deslumbrar fácilmente. Lo sé, respondió Carlos. Por eso espero que acepte. No por mí o por mi imagen, sino por ella misma. Merece esta oportunidad. ¿Y si dice que no? Carlos contempló la posibilidad por un momento. Entonces habré aprendido otra lección importante. Respondió finalmente. Que algunas cosas no pueden comprarse ni forzarse, por más acostumbrado que esté a conseguir lo que quiero. Javier levantó su vaso, en un brindis silencioso, reconociendo la madurez en esas palabras. Quizás, pensó, aquella mesera a la que Carlos había humillado semanas atrás, estaba logrando lo que nadie había conseguido. Mostrarle al famoso cantante que la verdadera grandeza no estaba en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de reconocer errores, aprender de ellos y ofrecer una mano sincera a quien había lastimado. La redención y la oportunidad, como las dos caras de una moneda, comenzaban a manifestarse para ambos. Para Carlos, la oportunidad de reconectar con su autenticidad. Para Lucía, la posibilidad de llevar su talento a un escenario mayor. Y para ambos, la redención a través del lenguaje universal que siempre los había unido, incluso antes de conocerse. La música. 3 meses habían transcurrido desde aquella primera sesión en el estudio. La Ciudad de México se vestía con los colores del otoño, mientras en las radios una canción comenzaba a ganar terreno rápidamente. Máscaras, interpretada a dúo por Carlos Rivera y una nueva voz, Lucía Hernández, se había convertido en el tema del momento, conquistando no solo las listas de popularidad sino también el corazón del público. El Auditorio Nacional resplandecía aquella noche de octubre. Las 10,000 localidades estaban completamente vendidas para el concierto más esperado del año. El regreso de Carlos Rivera a los escenarios mexicanos, con un show que prometía ser diferente a todo lo anterior. Tras bambalinas, el ambiente era de concentrada actividad. Técnicos, músicos y staff se movían con la precisión de un reloj suizo, ajustando los últimos detalles antes de que se levantara el telón. En un camerino apartado, Lucía contemplaba su reflejo en el espejo, apenas reconociéndose en aquella joven de vestido negro sencillo pero elegante, con un maquillaje sutil que realzaba sus rasgos naturales. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Se puede? Era la voz de Elena, su hermana. Claro, pasa. Elena entró junto a su madre, doña Soledad, quien se movía con la ayuda de un bastón, pero cuyo rostro reflejaba una mejoría notable en su salud. Ambas observaron a Lucía con orgullo contenido. «Te ves hermosa, hija», dijo Soledad acercándose para abrazarla. «Tu abuela estaría tan orgullosa». Lucía sintió un nudo en la garganta. Todo había sucedido tan rápido desde que aceptó la propuesta de Carlos. La grabación oficial de Máscaras, las entrevistas en medios, la firma con la disquera, el adelanto económico que les había permitido mudarse a un apartamento más amplio y acceder a mejores tratamientos para su madre. «Aún no puedo creer que estarás en ese escenario», comentó Elena acomodando un mechón rebelde del cabello de su hermana. «Todo México estará mirándote». «Pues yo sí lo creo», respondió una voz masculina desde la puerta. Las 3 mujeres se volvieron para encontrar a Carlos Rivera, ya vestido para el concierto con un traje azul oscuro similar al que llevaba.
La noche del incidente, un detalle simbólico que no había pasado desapercibido para Lucía. Disculpen la interrupción, añadió con una sonrisa. Solo quería ver si Lucía necesitaba algo antes del show. Doña Soledad se acercó a él con pasos lentos pero decididos. Quería agradecerle personalmente, señor Rivera, por la oportunidad que le ha dado a mi hija. Carlos tomó las manos de la mujer con genuino respeto. Al contrario, señora Hernández, es Lucía quien me ha dado a mí la oportunidad de recordar lo que realmente importa. Hubo un breve intercambio más de cortesías antes de que Elena y Soledad se despidieran para ocupar sus lugares privilegiados en primera fila. Cortesía de 1200 Carlos. Cuando quedaron solos, un silencio cómplice se instaló entre ellos. Habían recorrido un largo camino desde aquel desastroso primer encuentro. ¿Nerviosa?, preguntó Carlos finalmente. Aterrada, admitió Lucía con una risa nerviosa, pero de una buena manera, si es que eso tiene sentido. Perfecto sentido, asintió él. El miedo es señal de que te importa, de que estás presente en el momento. Un asistente apareció para anunciar que faltaban 5 minutos para el inicio. Carlos extendió su mano hacia Lucía. ¿Lista para cambiar algunas vidas esta noche? Empezando por las nuestras. Ella tomó su mano sintiendo la solidez de una confianza que habían construido día a día durante aquellos meses de trabajo conjunto. Lista. El escenario estaba a oscuras cuando Carlos apareció solo, iluminado por un único reflector. La ovación fue inmediata y ensordecedora. Él levantó las manos agradeciendo, pero también pidiendo silencio. Buenas noches, México. Saludó cuando el público se calmó. Antes de comenzar este concierto, quisiera compartir algo con ustedes. La audiencia guardó silencio, expectante. Hace unos meses muchos de ustedes vieron un video donde yo actuaba de una manera que no me enorgullece. Continuó con voz firme. En ese video, humillé públicamente a una persona que solo estaba haciendo su trabajo, sobre quien derramé no solo una bebida, sino también mi arrogancia y mi falta de empatía. Un murmullo recorrió el auditorio. Aunque la historia era conocida, pocos esperaban que Carlos la mencionara tan directamente. Esa noche perdí de vista algo fundamental, que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra posición social o profesional. Creí, equivocadamente, que mi éxito me colocaba por encima de los demás. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Lo que no sabía entonces es que aquella persona a quien traté tan mal poseía un talento extraordinario, una luz propia que yo tuve la fortuna de descubrir después, y que gracias a ella, a su fortaleza para enfrentarme con dignidad, a su generosidad para darme una segunda oportunidad, hoy soy no solo un mejor artista, sino también, espero, una mejor persona. Los aplausos comenzaron a surgir espontáneamente. Esta noche quiero presentarles a alguien muy especial. Una mujer cuya voz ustedes ya conocen por nuestra canción Máscaras, pero cuya historia de superación y talento merece ser celebrada en este escenario. Por favor, reciban con todo su cariño a Lucía Hernández. Las luces se encendieron para revelar a Lucía de pie junto al piano. Hubo un momento de reconocimiento colectivo entre el público antes de que estallara una ovación que la tomó por sorpresa. No era solo cortesía, había un genuino entusiasmo, una aceptación inmediata que la conmovió profundamente. La música comenzó suavemente. Máscaras en vivo tenía una intensidad diferente a la versión grabada. Las voces de Carlos y Lucía se entrelazaban con perfecta armonía, contando una historia de vulnerabilidad, de mostrarse tal como uno es, de encontrar fuerza en las propias debilidades. A medida que la canción avanzaba, Lucía sentía cómo el miedo inicial iba transformándose en una sensación de plenitud absoluta. Estaba donde debía estar, haciendo lo que había nacido para hacer. Y el público lo percibía, respondiendo con una energía que alimentaba cada nota. El concierto continuó con el repertorio de Carlos, pero Lucía no abandonó el escenario. Para sorpresa de muchos, interpretó 3 canciones más a dúo con él.
incluyendo una composición original suya que Carlos había insistido en incluir en el espectáculo. A mitad del show, hubo un momento especialmente emotivo cuando Carlos abandonó el escenario dejando a Lucía sola frente al piano. El silencio expectante del público era palpable. Esta canción la escribí hace unos años, cuando pensaba que algunos sueños estaban demasiado lejos para alguien como yo, dijo, ella con voz clara pero emocionada. Se llama Dignidad, y quiero dedicársela a mi madre y mi hermana, que están aquí esta noche, y a todas las personas que como yo, alguna vez fueron subestimadas o menospreciadas. Sus dedos acariciaron las teclas y su voz, potente y vulnerable, a la vez, llenó cada rincón del auditorio. La canción hablaba de mantener la cabeza alta en los momentos difíciles, de no permitir que la mirada despectiva de otros definiera tu valor. Era la misma canción que Carlos había escuchado aquella noche en el café, pero interpretada ahora ante miles de personas que escuchaban en respetuoso silencio. Cuando terminó, hubo un instante de quietud absoluta antes de que la ovación estallara, como una ola incontenible. Lucía, con lágrimas contenidas, hizo una reverencia sencilla pero llena de gratitud. Carlos regresó al escenario y en un gesto espontáneo que no estaba en el programa, le entregó un ramo de flores. Si hay algo que he aprendido en estos meses, dijo al público, pero mirándola a ella, es que a veces nuestros peores errores nos conducen a nuestras mejores oportunidades de crecimiento. La humildad no es una debilidad, sino la verdadera señal de grandeza. El resto del concierto transcurrió como una celebración, no solo del talento musical, sino también de la capacidad humana para transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento. Entre canción y canción, la química entre Carlos y Lucía era evidente, reflejando una conexión que iba más allá de lo profesional. Para el cierre, regresaron a Máscaras, pero en una versión ampliada que incluía un interludio donde Carlos habló directamente al público. Esta canción nació de un momento de introspección, de preguntarme quién era yo realmente detrás de la imagen que había construido, explicó. Pero adquirió su verdadero significado cuando Lucía me ayudó a entender que todos llevamos máscaras, que todos luchamos entre mostrar nuestra vulnerabilidad o escondernos tras una fachada, y que la verdadera conexión humana solo ocurre cuando tenemos el valor de quitarnos esas máscaras. Los acordes finales resonaron en el auditorio, mientras el público aplaudía de pie. Lucía y Carlos, tomados de la mano, hicieron una última reverencia antes de abandonar el escenario. En los camerinos, la adrenalina del espectáculo aún corría por sus venas. El equipo los felicitaba. Los músicos compartían su entusiasmo. Los representantes de la disquera hablaban ya de una gira conjunta. «Lo lograste», dijo Carlos a Lucía cuando finalmente pudieron conversar a solas. «Conquistaste a México. Entero esta noche». «Lo logramos», corrigió ella. «Esta historia siempre ha sido sobre los dos». Carlos asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «¿Sabes qué pensaba mientras estábamos allí arriba?», comentó él. «En lo afortunado que fui al derramar esa margarita sobre mi traje». Lucía rió, una risa genuina que iluminó su rostro. «¿En serio? ¿Le das gracias a una margarita derramada?» «Le doy gracias a tu reacción ante esa situación», aclaró él con seriedad. «A tu dignidad inquebrantable. Me mostraste un espejo en el que no me gustó lo que vi, pero que necesitaba ver. Y tú me diste la oportunidad de mostrar mi música cuando podría simplemente haber seguido tu camino», respondió ella. «Creo que ambos obtuvimos algo invaluable de esta extraña situación». En ese momento Mariana, la publicista de Carlos, entró con expresión radiante. «Las redes están explotando. Todo el mundo habla del concierto, de la química entre ustedes, de la transformación de Carlos, de la revelación que es Lucía. Es el mejor plan de relaciones públicas que ni siquiera tuvimos que planear». Carlos y Lucía intercambiaron una mirada cómplice. Lo que había comenzado como una crisis de imagen se había convertido en algo mucho más significativo y auténtico.
No se trata de relaciones públicas, Mariana, dijo Carlos con firmeza. Se trata de crecimiento personal y de música honesta. El público lo percibe porque es real. La publicista pareció momentáneamente desconcertada, pero asintió antes de salir a atender a los periodistas que esperaban declaraciones. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía cuando volvieron a quedar solos. ¿Volvemos cada uno a su vida? Carlos la miró con intensidad. Creo que nuestros caminos ya no pueden separarse completamente, respondió. No solo por la música, sino por lo que hemos aprendido juntos. La pregunta es, ¿quieres seguir recorriendo este camino conmigo? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados múltiples, profesionales, personales, emocionales, siempre que sea como iguales, respondió ella finalmente. No como el famoso Carlos Rivera y la mesera a quien dio una oportunidad por lástima o estrategia. Como iguales, confirmó él extendiendo su mano. Como dos personas que se encontraron de la peor manera posible, pero que tuvieron la sabiduría de transformar ese encuentro en algo hermoso. Lucía tomó su mano sellando un pacto que iba más allá de las palabras. Afuera, los fans seguían coreando sus nombres. La prensa esperaba ansiosa por declaraciones. La industria musical ya comenzaba a tejer planes para capitalizar el fenómeno que juntos representaban. Pero en ese momento, en la quietud del camerino, lo único que importaba era la transformación que ambos habían experimentado. Carlos había redescubierto su autenticidad, reconectando con el joven idealista que una vez fue, antes de que la fama construyera capas de artificialidad a su alrededor. Lucía había encontrado su voz, no solo como artista sino como persona, una voz que ahora resonaba con fuerza y que muchos escucharían. Mi abuela solía decir que las personas llegan a tu vida por una razón, una temporada o toda la vida, comentó Lucía. Supongo que tendremos que descubrir en qué categoría caemos nosotros. O quizás crear nuestra propia categoría, respondió Carlos con una sonrisa. Y así, mientras las últimas notas de la noche aún resonaban en el aire y el público comenzaba a dispersarse, dos almas que se habían encontrado en la adversidad contemplaban un futuro construido sobre los cimientos de la redención, el respeto mutuo y la pasión compartida por la música. Un futuro donde las máscaras ya no eran necesarias, donde la autenticidad había triunfado sobre la apariencia, donde una historia que comenzó con humillación había logrado transformarse en una lección de dignidad, fortaleza y verdadera conexión humana.